Buenas tardes, hermanos. Le damos gracias al Señor de nuevo, ¿cierto? No nos vamos a cansar de darle gracias al Señor por su buena voluntad, por su gracia para con nosotros. Retomamos entonces, hermanos, profecías bíblicas. Es muy importante, como decían nuestros hermanos, considerar lo que significa Israel en su papel que juega en esta redención, porque hemos decidido tratar este tema, puesto que la gran confusión que se da, hermanos, es que Israel fue desechado y todas las promesas de Israel fueron transferidas a lo que se conoce hoy día como la iglesia, ¿ya? Por lo tanto, todas las profecías claras, nuestro hermano hacía mención al cumplimiento parcial de lo que leíamos incluso en la mañana, me refiero a segundo de Samuel, capítulo 7, versículo 12, habla del reino sempiterno, que es todavía una promesa futura. Pero hay muchos, y eso es lo que yo quiero también que nosotros no descuidemos esto. Estamos en un mundo, en una cristiandad que ha tergiversado la profecía bíblica, y es más, la ha desechado, tanto así que se saca a Israel del plano profético y entra la iglesia, es decir, entramos nosotros en lo que es exclusivo para Israel. Por eso que en la pantalla dice Israel en Mateo 24. Mateo 24 es como una de los pilares para entender la profecía bíblica, hermano, ¿eh? Es muy importante. Cuando nosotros hablamos de profecía bíblica, hemos dicho muchas cosas, hermano. Primero, que la profecía bíblica es la brújula para saber dónde vamos, en el lugar en que estamos y dónde está el norte, ¿cierto? Usted cuando anda por ahí de aventurero, cuando uno era niño, ¿cierto? Boy Scout, uno tenía una brújula para saber dónde estaba el norte. De la misma forma, la iglesia debe tener una brújula y esa brújula se llama profecía. Y profecía proyecta lo que viene, no lo que ha pasado. También lo estuvimos aclarando eso en su oportunidad. Es un absurdo decir que la profecía bíblica es una historia que ya cumplida, pues ya no sería profecía, sería historia. Lo que nosotros tratamos el día de hoy, los domingos en la tarde, no es historia, aunque mencionamos la historia, pero estamos hablando de lo que vendrá, del futuro, del porvenir. Y así como nosotros tenemos promesas inminentes, ¿cierto? Es decir, Cristo promete venir a buscarnos en cualquier momento, aunque por ahí hayan voces que digan, no creas en la inminencia, no estamos esperando al Señor inminentemente. Inminente significa ahora mismo. Rápidamente, puede ser hoy día mismo. Algunos están insistiendo en que no. Pero la promesa para nosotros es que Cristo nos puede venir a buscar hoy día mismo. Capaz que esta reunión no termine. ¿Por qué no? Pero Israel tiene promesas más allá de lo que significa nuestra espera inminente. Es decir, viene un tiempo de juicio al planeta, hermanos, y esto es muy bueno también recordarlo, hace muy bien. El Evangelio tiene esos dos ingredientes, salvación inmediata, pero también advertencia del juicio y de la condenación eterna. Lo que se avecina al planeta no son tiempos, por decirlo menos, de alegría, sino que de profunda tristeza, de profunda tribulación, porque se avecina el juicio de Dios. Y no lo decimos en un sentido apocalíptico, de fanatismo apocalíptico, sino en lo que dice la Sagrada Escritura. Y en ese periodo apocalíptico, por decirlo así, en ese periodo de juicio de Dios, el protagonista no va a ser la iglesia, no va a ser cuando decimos iglesia, todos los que hasta ahora han creído en el Señor Jesucristo y conforman este pueblo espiritual que se llama la iglesia, porque todos aquellos ya saldremos del planeta mucho antes que esto ocurra. Este periodo de juicio que se avecina al mundo, al planeta, en el marco del día del Señor que se conoce, ¿cierto? Tiempo de juicio, como lo decían los profetas del Antiguo Testamento, tiempo de nublado, tiempo de un día que, ¿quién podrá, no es cierto?, mantenerse en pie? Ese tiempo no lo va a pasar la iglesia, pero sí un pueblo que Dios ha escogido y que se llama Israel. Esto es muy importante porque en Mateo 24 no aparece la iglesia, usted no la va a ver en ninguna parte. La iglesia como la revela la Escritura, más allá de las interpretaciones que se han dado, no aparece la iglesia, ni en Mateo 24, ni en Mateo 25, ni en Marcos 13 y en Lucas 21, que son los pasajes paralelos.
Entonces, usted dirá, bueno, ¿y para qué están esas instrucciones si no son para nosotros? Es una muy buena pregunta que nos hacemos a veces. Acuérdense siempre que la enseñanza es transversal. Nosotros estamos estudiando ahora al rey David, ¿cierto? Comenzamos hoy día. Lo que ocurrió con el rey David también nos sirve para nuestra enseñanza. Pero el patrón, el estándar que vivió David no es el mismo nuestro. Por ejemplo, David dijo en un momento, no quites de mí tu Santo Espíritu. Eso no podría pasar en un creyente de esta época porque el Espíritu Santo vino, mora en cada creyente y nunca más lo deja. Esa es la doctrina para este tiempo. Pero sí tenemos enseñanzas que son también transversales para nosotros. De la misma forma, Mateo 24, 25 y toda la Escritura es útil para nosotros. Pero el programa, hermano, la agenda que Dios tiene con un pueblo específico que se llama Israel, es exclusiva de Israel. Nosotros no vamos a pasar este periodo, no vamos a vivir una abominación desoladora porque no tiene ningún sentido para la iglesia hablar de abominación desoladora, lo que vamos a comentar más adelante. No sé si hoy día, pero más adelante. La abominación desoladora solamente se puede cumplir como profecía cuando haya un templo, ¿cierto? El templo de Jerusalén. Y más allá de lo que usted ha escuchado muchas veces, la iglesia que tiene su templo ahí, ese lenguaje no es lo que nos legaron, ¿cierto? Nos entregaron como herencia los primeros cristianos, si nunca se reunieron en templo. Usted dirá, a ver, cuidado, Hechos 2 dice que se reunían en el templo. Pero ese era un punto de encuentro porque era el templo de Jerusalén. Acuérdense que los primeros cristianos, ¿de dónde venían? Eran judíos. Y como habían hartas cavidades, así, edificios, ahí se juntaban ellos, un punto de encuentro. Pero las iglesias se reunían en las casas, así de simple. Pero más allá de ese punto, para que se cumpla todo esto tiene que haber un templo. El templo hoy día no existe, ya lo hemos dicho. Por lo tanto, todo lo que dice Mateo 24 en una secuencia está dirigida específicamente en profecía a lo que va a venir en el futuro una vez que la iglesia sea arrebatada. Ahora, no debemos tampoco descuidar la enseñanza de que nosotros estamos transitando en esta recta final, hermano. La Biblia lo llama el postrer tiempo, el último tiempo. Si alguien le pregunta, ¿en qué tiempo estamos? Estamos en el último tiempo. ¿Y en qué consiste el último tiempo? Es la siguiente pregunta. El último tiempo consiste en una cota, en una recta que parte de la primera venida de Cristo y culmina con la segunda venida de Cristo. Y en esa recta estamos nosotros también. Con la diferencia, hermanos, que en esa recta aparece el juicio de Dios, pero la iglesia es arrebatada antes de que se desaten los juicios de Dios a este mundo, en esa misma recta. Es decir, en esa recta nosotros ahora podemos desaparecer. Pero posteriormente viene un periodo que lo va a vivir como protagonista, voy a decirlo de esa forma simple, el pueblo de Israel, ¿cierto?, con todo lo que hemos estado viendo hasta ahora. Así que los invito a abrir sus Biblias, hermanos, en el capítulo 24. Mateo 24, ¿cierto? Nunca olvidemos, hermanos, que hoy día la profecía bíblica está siendo socavada por el intelectualismo que se ha tomado los púlpitos a tal punto de tratar de persuadirnos de que la profecía es una doctrina de tercero o cuarto nivel de importancia, ¿lo puede creer? Así nos están enseñando. Por lo tanto, cuando alguien pregunta cosas apocalípticas o cosas proféticas, se le responde así, mira, no te preocupes de eso porque eso es irrelevante. Mientras el Señor dice que bienaventurado el que lee y los que guardan las palabras de la profecía, me refiero a Apocalipsis 1:3. La Biblia dice, yo prefiero 1000 veces creerle lo que dice la Biblia, ¿no es cierto? Hoy día se nos están diciendo que no son importantes las profecías y que el libro de Apocalipsis es un libro de devocionales. No, están equivocados ellos, están equivocados y eso no los desmarca como que no fueran creyentes, no pongamos fanáticos tampoco, están equivocados y tendrán que dar cuenta ellos. Y este también es un estudio para llamar al arrepentimiento a todos los que enseñan eso. Si la iglesia primitiva, los primeros 2 siglos, ellos predicaban que Cristo volvía en cualquier momento, ellos estaban viviendo a la luz de la esperanza del advenimiento de Cristo. Si estas cosas cambiaron, entonces nosotros tenemos que de alguna manera mostrar ese, como hemos llamado últimamente, ese pensamiento crítico a lo que hoy día nos están enseñando. Una iglesia aterrizada,
arraigada en este mundo con intereses terrenales, ¿cierto? Con intereses lucrativos, hacer de la iglesia, comillas, un imperio religioso. Que el Señor nos guarde y que no nos cautive esos tentáculos que no provienen de la Escritura, sino que provienen de la religión. ¿Ya? Y precisamente, para terminar, la profecía nos ayuda a eso, a despegarnos de este mundo. Nos hace mirar hacia arriba. Todo lo que acontece a nuestro alrededor, lo analizamos, lo discernimos, ¿cierto?, en una perspectiva de la profecía bíblica. ¿Se da cuenta lo útil que es la profecía bíblica? Bueno, aquí en Mateo 24 ya hemos visto varias cosas, pero nos vamos a centrar en honor al tiempo que se va, como dicen, como un suspiro, ¿cierto? Como el suspiro limeño, dijo el hermano. No, suspiro de Puente Alto. Dice acá en el versículo 4, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Ya lo comentamos, la recta final tiene un dejo, tiene una característica, el engaño. Es decir, nosotros tenemos que ser casi suspicaces cuando alguien escucha a una persona, por muchos doctorados que tenga. Como dice el apóstol Juan, hijitos, probad, ¿qué dice? Los espíritus, porque han salido muchos falsos profetas por ahí. Por ejemplo, alguien que me venga a decir, por decir, Israel fue desechado, eso está equivocado, ese es un espíritu incorrecto. O alguien que pueda decir, no existe la inminencia, ese señor también está equivocado. Porque estamos en la esfera del engaño. Alguien le puede decir que la iglesia sí va a pasar por la gran tribulación porque tiene que purgar pecados, tiene que limpiarse, tiene que purificarse, y algunos excesivamente dicen, tiene que incluso planchar los ropajes que los tiene arrugados. Imagínense. Cuando la Biblia dice que Él nos proporcionó, nos dio vestiduras de salvación, sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante. Es que el problema, hermano, permítame que también me explaye en eso. El problema, ¿cuál es? Es que creemos que nosotros aportamos en algo a esta salvación. Si todo lo ha hecho Él, Él es el que nos vistió con vestiduras de redención. Y no van a ser vestiduras con manchas, pues, hermano. Eso sería como enlodar la obra de Cristo, ¿se entiende? Por tanto, no prestemos oído a eso porque también quiere decir que estamos en la esfera del engaño y podríamos también ser engañados. Yo a veces lo veo de manera tan sencilla, hermano. Aquí cuesta creer que Cristo murió por nosotros, nos redimió, perdonó nuestros pecados, nos justificó y nos glorificó, aunque todavía no cumplamos ese periodo, porque puede ocurrir hoy día, pero ya está adjudicada la glorificación. Ahí no tenemos que debatir, tenemos que decir amén. Por lo tanto, lo primero que Cristo le dice ante las preguntas de los discípulos, ¿cuándo ocurrirán todas estas cosas? Porque estaban preocupados ellos, ya lo hemos hablado, no voy a entrar de nuevo en eso. Y el Señor lo primero que les responde, mirad que nadie os engañe. Ratificado por el apóstol Pablo, por ejemplo, ahí en Colosenses capítulo 2, versículo 8, cuando le dice, mirad que nadie os engañe por medio de ¿qué? De filosofías primeramente y huecas sutilezas conforme a los rudimentos del hombre, ¿cierto? Y no según Cristo. Mire qué interesante, no os engañéis por medio de filosofías. En el programa que hacemos los días miércoles, ¿cierto? Que procuramos hacer para su beneficio y para nuestro también, porque también salimos bendecidos. Decíamos, ¿no es cierto?, que la Acrópolis, la antigua Acrópolis griega, se tomó los púlpitos, por hermano. Hoy día lo único que falta es que salgan con unos laureles en la cabeza, ¿cierto?, con una túnica y comiéndose un yogur Danón, ¿ya?, de esos griegos. Uno se ríe, pero hoy día está lleno de filósofos, lleno de palabras elocuentes. Yo no tengo nada en contra de la filosofía, pero la filosofía de Dios es la que nos da luz, hermano, y esa está en la Biblia. La buena filosofía. La filosofía de los hombres nos desapegan de Dios. Entonces, el Señor les habla del engaño y le dice en el versículo 5, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo y a muchos se engañarán. Es decir, lo primero que conversamos respecto a Mateo 24, y ante las advertencias de Jesús de lo que vendría en el futuro inmediato, es decir, años 70 después de Cristo, la destrucción de ¿qué? Del templo, eso se cumplió, pero además las señales de la venida de Cristo y las señales del fin del mundo. Porque permítame decirle que el Señor
anuncia el fin del mundo, ¿ya? Cuando hablamos de fin del mundo, hablamos de un cambio, todo va a cambiar. Un siglo malo, que es el que estamos viviendo hoy día, y un nuevo siglo, una nueva etapa, que es, ¿no es cierto?, la esfera del reino de Dios cuando Él vuelva por segunda vez. Entonces, para eso hay señales. Y las señales que comienza a decir el Señor en el versículo 5 dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Pero en el versículo 6 dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario, no te subrayes eso, es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Verso 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Versículo 8, y todo esto será principio de dolores. Hermanos, ¿nosotros estamos viviendo este periodo de principio de dolores, sí o no? ¿Qué cree usted? Claro que sí. Fíjese que lo que dice más adelante está dirigido a sus discípulos, los que serían sus apóstoles y los que serían los, voy a decirlo así, los fundadores, es decir, los que ponían el fundamento de la iglesia. En el versículo 9 dice, entonces os entregarán a tribulación, esto no es la gran tribulación, y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Ya lo vamos a abordar en eso. Es decir, la iglesia primitiva comienza con persecución. Entiendo que todos los que fueron los apóstoles, salvo Juan, fueron martirizados, ya, de diferentes maneras, brutalmente matados. Bueno, Juan no fue menos, lo desterraron, ¿cierto? Estuvo en una isla ahí, pero el Señor lo preservó para que nosotros ahora tengamos un tremendo libro profético, una lámpara, una lumbrera que se llama Apocalipsis. Qué tremendo, ¿no? Pero quiero señalar acá, entre el versículo 5 y el versículo 6 hay un cambio radical. Porque la base del engaño es la propuesta de paz. ¿Se acuerda que lo hablamos? Es tan engañoso este falso Cristo, hermano, que promueve una paz que no es la paz que el Señor nos entrega y nos entregará de manera plena cuando Él vuelva por segunda vez, ¿ya? Por ejemplo, ¿cuántos se acuerdan cuando venía el Papa aquí a Chile? Uno de los tantos anticristos, ¿ya? ¿Por qué digo con tanta firmeza anticristo, que puede sonar como ofensivo o una especie de, ¿no es cierto?, de un término despectivo? No, no se sorprenda, ellos mismos dicen que son el anticristo. Pero ¿cómo? Yo nunca escuché. Bueno, hay un término, los católicos, los que fuimos católicos, ¿cierto?, entendemos que hay una palabra en el catolicismo que es la palabra vicario. Y la palabra vicario, usted en el original, ¿cierto?, no nos dice mucho en el español, pero en el original significa el lugar de Cristo. Que es lo mismo lo que significa anticristo, porque el prefijo anti significa el lugar de, no en contra de. Entonces, cuando nosotros vemos esta enseñanza, uno se sorprende porque dice, claro, anticristo no es necesariamente el que viene en contra de Cristo, aunque después va a mostrar su verdadera cara, sino que anticristo es el que se pone en lugar de Cristo, a tal punto es el plagio, a tal punto es la imitación, ¿cierto?, y la simulación, que la gente no lo va a distinguir. Y estos son temas que lo estoy repasando, pero puede que con las 3 semanas que tuvimos de vacaciones se nos hayan olvidado. El Señor dijo ahí en Juan capítulo 5, a mí, que vengo en nombre de mi Padre, no me recibís. Pero cuando venga otro en su propio nombre, ¿cierto?, a ese recibiréis. ¿Y por qué lo van a recibir? Porque es engañoso, se parece mucho a la verdad. Y yo quiero hacer un comentario muy actual inmediatamente. Todos estos políticos que vienen con un cariz cristiano hablando de Cristo, los evangélicos no disciernen quiénes son ellos. Son parte de la esfera del engaño. Entonces debemos tener mucho cuidado en el plano nuestro, cuanto más en el tiempo cuando la iglesia ya sea arrebatada. Acuérdense que el Espíritu Santo sale con la iglesia y va a actuar el Espíritu Santo de manera particular como lo hacía en el Antiguo Testamento o antes de la existencia de la iglesia. Pero ahora la iglesia es un dique, ¿no es cierto?, un freno
a las fuerzas del mal y del anticristo, del espíritu del anticristo. Entonces, ¿qué quiero indicar en esto? El falso Cristo promueve la falsa paz. Y retomemos, hermanos, yéndonos ahí a Daniel, por favor, a Daniel capítulo número 9, por favor. Y aquí sí que les prometo que vamos a avanzar en el minuto que nos queda. Pero no se impaciente, hermano. ¿Se acuerda que yo le decía? La profecía bíblica, hermano, es idéntico a esos puzzles de 1000 o 2000 piezas. No creo que usted lo haya armado en 5 minutos. Toma tiempo, ¿cierto? Y hay momentos en que usted decía, yo no veo nada, porque la referencia era la tapa del puzzle, y usted veía, no sé, una casa, un paisaje. Todavía no puedo llegar a entender lo que estoy armando, porque eran las piezas muy similares y usted tenía que buscar, no podía forzarla. La profecía es exactamente igual. Usted no la puede enseñar con un vértice del cuadro y centrarse allí, porque no se ve nada, tiene que armonizar con todo el cuadro, ¿se entiende? Entonces hay que tener mucha paciencia. Y no vamos a terminar de aprender por los demás. Vamos a morir siendo discípulos de Cristo. Aquí en Daniel capítulo 9, donde se le da la tremenda profecía de las 70 semanas, leímos lo siguiente en el versículo 26, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, profecía que se cumplió, ¿cierto? Mas no por sí, ya lo hemos dicho, más no por sí significa como que si el Señor no hubiese logrado nada en la cruz. Después dice, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad del santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de las guerras durarán las devastaciones. Verso 27, y por otra semana, ahí está, la última semana, confirmará el pacto con muchos. La pregunta es, ¿quién es el sujeto de esta oración? Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Es el gran problema. Detengámonos allí, que también lo hablamos. ¿Se acuerda cuando veíamos Apocalipsis 6, cuando se abre el primer sello? A ver si mis hermanos me ayudan, mis hermanas también, por supuesto. Se abre el primer sello, ¿y quién asoma al escenario mundial? Un caballo blanco, ¿cierto? Un jinete con un caballo blanco. Y leímos incluso comentarios donde se enseñan, ¿cierto? Se enseña que ese caballo y ese jinete, obviamente el que lo monta, es Cristo. Imagínense el Señor viniendo en un caballo blanco que lleva implícita la idea de conquista, lleva implícita la idea de paz, ¿cierto? Porque el caballo blanco asomaba cuando ya el ejército enemigo estaba vencido y ponía su PAX, la Pax. Porque el Imperio Romano cuando llegaba, ¿no es cierto?, ponía su banderola ahí y ponía e imponía su PAX, su Pax, su paz, y establecía un pacto allí. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con eso? Es tan engañoso este anticristo y el espíritu del anticristo que muchos se engañan a tal punto de decir que ese caballo blanco y el que lo monta es Jesucristo. Sin embargo, arregló enseguida, y lo leímos, ¿cierto? Y es lo que vamos a abordar en esta noche, aparece otro caballo, que es el caballo bermejo, un caballo rojo, donde se termina la paz, se termina la bonanza y se introduce la guerra. ¿Cómo puede ser Cristo? ¿Cómo puede ser Cristo que establece la conquista, establece la paz y de repente, abruptamente, se termina la paz? No puede ser Cristo. Mire, aquí hay algo muy importante que debemos nosotros aquí en Daniel 9 al menos recordar, porque esto se olvida rápidamente. Si usted lee en el versículo 25, dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías, príncipe, ¿con qué P está escrita esa? Con una P mayúscula. ¿Y sabe por qué el que transcribió esto al español la puso con una P mayúscula? Para que nosotros entendamos que aquí está el Mesías, que es Jesucristo, que es la deidad. Entonces yo digo, si el príncipe que viene en el versículo 26 fuera el mismo Mesías, entramos en serias complicaciones, hermano. Pero no. Es un príncipe pequeño, es un suplantador, es un usurpador, ¿se entiende?
Así como en Apocalipsis vemos dos pasajes. Apocalipsis 6, el caballo blanco, el jinete del caballo blanco, el plagiador, el anticristo, pero vemos en el capítulo 19, versículo 11, en adelante, Apocalipsis, vemos al fiel y verdadero, ¿cierto?, que tiene título único, al Rey de Reyes y Señor de Señores montando el caballo blanco porque Él es el verdadero. O sea, uno falso y uno verdadero. De la misma forma vemos al Mesías príncipe y vemos a este príncipe, que es el plagio, que es el anticristo, el que se pone en lugar de Cristo. ¿Se entiende? Ahora, en el versículo 27 dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. ¿Por qué dice por otra semana? Esto lo hemos estudiado en su momento, las 70 semanas, ¿cierto? Por ahí están los audios. Son 70 semanas. Se han cumplido 69 semanas. Eso no les gusta a los amilenaristas. Dicen, no, ¿cómo es eso que se cumple un poquito y no se cumple el total? Lo niegan. Pero fíjese que esto no debiera sorprender porque la profecía bíblica tiene cumplimientos parciales y cumplimientos totales. Yo le voy a poner un solo ejemplo. Isaías 61, cuando habla de la primera venida de Cristo y de la segunda venida de Cristo. ¿Se acuerda que lo leímos? Los primeros versículos, Isaías 61. Habla de la primera venida de Cristo y Cristo lo ratifica en Lucas 4. Y cuando llega a la parte de la segunda venida de Cristo, el Señor cierra el rollo. ¿Se acuerda que lo leímos? ¿Y por qué? Porque esa profecía todavía es futura. Su venida en gloria todavía es futura. Por lo tanto, hay cumplimientos parciales y cumplimientos totales. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Que se han cumplido 69 semanas del total de 70 semanas. Por lo tanto, ahora, hoy día, ¿a cómo estamos hoy día? A 8 de diciembre del 2024 todavía queda una semana pendiente en la profecía bíblica de las 70 semanas de Daniel. Y aquí está, en el versículo 27, y por otra semana, podríamos decir, y por una 70ª semana pendiente, confirmará el pacto con muchos. Pregunto nuevamente, ¿quién es el sujeto de esta oración? ¿Quién será? El príncipe del versículo 26, el sujeto más próximo es el príncipe del versículo 26. ¿Y qué dice de este príncipe? Confirmará. Esa palabra original, si usted la indaga, significa impondrá. Es más que confirmar, es decir, tiene un carácter de tiranía, de dictador. Él va a imponer un pacto. Y dice que con muchos. La pregunta es ¿con quiénes? Mire, no podría ser otra cosa sino un pueblo específico, que es Israel. ¿Por qué? Mire lo que dice, a la mitad de la semana, ¿cuánto es la mitad de 7? 3,5, ¿no es cierto? Porque una semana profética es 7 años. Semana profética, no semana habitual nuestra, que son 7 días. Es un tema largo ahí, pero no nos vamos a meter ahora en esto. Pero quiero que entienda eso, una semana profética de la que habla acá es 7 años. Por lo tanto, a la mitad de la semana, obviamente, son 3 años y medio. ¿Y qué dice acá después de los 3 años y medio? A la mitad de la semana, note, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿A quién le está hablando? ¿A la iglesia? No, no tiene sentido. Nosotros no vivimos de ofrendas ni sacrificios porque por un solo sacrificio nosotros hemos sido santificados. Así lo dice la Escritura, Hebreos capítulo 9. No necesitamos uno y un continuo sacrificio. Le está hablando a un pueblo que si bien Dios ha escogido, pero todavía en el plano de redención tiene que completar esta agenda. Y ese pueblo se llama Israel. Entonces, hermanos, lo primero que tiene que ocurrir una vez que la iglesia sea arrebatada es que el templo debe ser reconstruido. Pero todo eso que va a ser maravilloso para Israel va a ser abruptamente interrumpido a la mitad de esa semana profética, es decir, a la mitad de esos 7 años, porque el mismo que les construyó el templo va a profanar el templo y va a interrumpir el culto de Israel. Eso es lo que está diciendo aquí. ¿Y por qué lo creemos así con tanta vehemencia? Si esto, algunos dicen, es tan sombrío. Bueno, porque va calzando una pieza con otra en la profecía bíblica. El Señor habló de la
abominación desoladora. Es decir, cuando el anticristo irrumpe en el templo, siendo gentil, irrumpe en el templo y profana el templo e interrumpe el continuo sacrificio. Acuérdense que el sacrificio tenía que ser continuo. Entonces, para allá, porque el tiempo se fue, lo que decíamos la otra vez es que este anticristo presenta la paz, presenta el pacto, porque esta palabra pacto que usted lee ahí en el versículo 27, sea que lo lea en español, en hebreo, en griego, en latín, en lo que quiera, va a descubrir que la raíz es paz. Cuando hablamos de pacto, tiene implícita la palabra paz. El Señor hizo un pacto unilateral y voluntariamente con nosotros. ¿Se acuerda que lo dijo nuestro Señor Jesucristo cuando oraba por los símbolos en la institución de la Cena del Señor? Cuando hablaba, por ejemplo, de la copa, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Y cuando habla de pacto, habla de paz, esa paz que Pablo le dijo después, años más tarde, ¿no es cierto?, justificados pues por la fe que tenemos. Tenemos paz para con Dios gracias a ese pacto que Él hizo con nosotros, un pacto inquebrantable. Y no quiero dejar pasar la ocasión para decir esto. Algunos ven acá en el versículo 27 a Jesucristo. Él confirma el pacto y a la mitad de la semana lo interrumpe. ¿Cómo puede ser eso? No se sostiene. ¿Y cómo lo explican ellos? Que a los 33 años y medio, él comienza su ministerio a los 30 años, y 3 años y medio él muere, por lo tanto no hay más sacrificio. Así lo interpretan. Pero nosotros debemos entender que esto tiene un carácter profético hacia el final de los tiempos. Por lo tanto, vámonos por favor, hermanos, a Primera a los Tesalonicenses. Me acuerdo una vez, tenía que ir a un lugar en una provincia y tomamos una locomoción, pero se metió por todas las calles así de una tremenda vuelta y salió a la misma carretera, más o menos lo que nos ha pasado en esta noche. Me di la vuelta larga, pero era necesario. ¿Sabe por qué? Porque uno pierde el hilo. Yo creo que ninguno puede presumir que esto, por ejemplo, es decir, ya venga a explicármelo acá. Pura chaya nomás. Podría ser. No subestimemos en ese sentido los repasos, aunque sean largos, hermano. Primera Tesalonicenses, vamos a destinar unos minutitos más. Primera Tesalonicenses 5:1. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Deténgase allí. 2 palabras que usted va a ver ahí, tiempos y ocasiones. 2 palabras originales que hablan del tiempo. Tiempos, como dice ahí, ¿no es cierto?, que usted lo puede leer, es cronos en griego, que tiene que ver con la secuencia del tiempo. Y la palabra ocasiones, ¿cierto?, tiene que ver con kairos en griego, que significa época. Es decir, tenemos el cronos, tenemos lo que habla de años, de meses, de días, incluso de horas, segundos, etc. Eso es cronos. Pero ocasiones tiene que hablar de una época. Si hablamos del kairos de Dios, ahora mismo estamos en el último tiempo. Cuando la iglesia sea arrebatada, entra el crono de Dios, que son 7 años. Y lo creemos literalmente, para poner ese ejemplo. Sin duda que Pablo se los enseñó a los tesalonicenses. Porque aquí se los dice, no que fuera mi conclusión, dice acá acerca del cronos y del kairos, ya se entiende, ¿no es cierto?, del tiempo y de la época, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Es decir, Pablo, siendo el apóstol, Pablo, tremendo, consideró necesario enseñar la profecía bíblica. ¿Se da cuenta que es un absurdo lo que hoy día se nos enseña? Verso 2. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. ¿A qué se refiere con el día del Señor? ¿Cómo lo interpretamos, hermano? Yo les voy a decir algún ejercicio así. Yo digo que el día del Señor es el día de mi conversión. Cuando yo me convertí, ¿cierto? Ese fue el día del Señor. No tiene ninguna lógica. Es una interpretación totalmente ajena, antibíblica. Pero otro podría decir, el día del Señor es el día del arrebatamiento de la iglesia. Y alguno podría decir, es lo mismo todo.
No pueden ser tan... Alguien está mintiendo, alguien está equivocado. Pero sabe que la Biblia no miente y no nos deja en oscuridad. Usted comienza del Antiguo Testamento, y ya lo vamos a ver el próximo, por lo menos mencionar el próximo domingo, el día del Señor viene anunciándose incluso del Antiguo Testamento. Así, literalmente, el día de Jehová, sabemos que Jehová es el Señor, el día del Señor temible, terrible, día de juicio, que no es un día, sino que es un periodo. Y Pablo, a través del Espíritu Santo, nos está diciendo que este día vendrá como ladrón en la noche, no avisa. Tiene una característica de inminencia. Ellos van a estar, como dice acá en el versículo 3, en un pacto, ¿sí? Cuando digan paz y seguridad, imagínense, el mundo va a estar feliz porque ha sido engañado por este falso Cristo. Entonces vendrá sobre ellos, este entonces tiene que ver con algo abrupto, así como el ladrón que no avisa, viene a asaltar la casa porque todos estaban en otra, y dice, vendrá sobre ellos destrucción repentina. De la paz efímera, volátil así, que no tiene consistencia, una paz falsa, pasan a la destrucción, a tal punto que dice, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. En otras palabras, este personaje se saca la máscara, ¿cierto?, de ese falso Cristo, con carisma, ¿cierto?, cristiano, y demuestra su verdadera intencionalidad, porque no olvidemos que el advenimiento de este personaje es por obra de Satanás, engañoso, y muestra su verdadera identidad, y comienza la destrucción brutal, específicamente con una persecución, como lo dice, lo precisa literalmente el profeta Jeremías, capítulo 30, versículo 7, ¿no es cierto? Tiempo de angustia, ¿para quién? Para Jacob. Esa es la gran tribulación que hasta el día de hoy nadie ha presenciado. Con todas las cosas que hemos visto y las que hemos aprendido por la historia, que han ocurrido, incluso el holocausto nazi, las 2 guerras mundiales y todo lo que ha ocurrido, toda la sangre que se ha derramado, las cruzadas, nos acordamos de las 9 cruzadas que hubo por años. Aún eso no tiene parangón, como se dice, no se compara con la gran tribulación, de la cual el Señor, por su gracia, hermano, y escúchelo bien, nos ha librado a nosotros. Padre Celestial,